¿Cuánto aguanta España con esta estupidez? Con su propia fuerza lo hará. Cambiarán tinieblas por imaginación. La redacción de Rambla Libre inicia una nueva tradición, que es el nombramiento del Pozo de Mierda 2024, que ha recaído por unanimidad en Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio es un pozo de mierda que podría ser declarado de la década y del siglo. Jorge Mario Bergoglio lo tengo bien estudiado en Bergoglio, el cojón del anticristo, en Amazon, que lo recomiendo vivamente. Bergoglio, por de pronto, no tiene fe, no cree que Jesús sea Dios. Hay mucha gente que no cree que Jesús sea Dios, está en el error. Pero nunca ha habido un papa, un impostor, que diga las salvajadas que él ha dicho. Cito a Luigi Scalfari, un periodista de reconocido prestigio, fundador del Espresso, de la revista El Espresso y del diario La República, que ha tenido una relación de amistad o de conexión intelectuales. Luigi Scalfaro se define como agnóstico y escribió lo siguiente: cualquiera que haya tenido, como me ha pasado varias veces, la suerte de encontrarme con él y hablarle con la máxima confianza cultural, sabe que el Papa Francisco concibe a Cristo como Jesús de Nazaret, hombre, no Dios encarnado. No tiene fe. Comentan ambos, Luigi Scalfaro y el pozo de mierda Bergoglio, la frase de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando está en el sacrificio redentor de la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando discutí esta frase, el Papa Francisco me dijo: son la prueba de que Jesús de Nazaret, una vez que se convirtió en hombre, aunque era un hombre de virtud excepcional, no era un Dios en absoluto. El prefecto de la comunicación, Pablo Ruffini, les emitió un comunicado que no desmiente nada. Dice simplemente: el Santo Padre nunca dijo lo que dice Scalfari. Scalfari no graba, no toma notas. Luego es un pozo de mierda que ha dicho cosas como: no hay que estar hablando todo el día del aborto. A una señora que tenía 7, 8 hijos le dijo que no, que la llamó coneja. Es decir, luego fue a Lesbos a verse a los inmigrantes porque está a sueldo de Soros, y se llevó a 3 familias musulmanas, dejó allí a 3 familias cristianas. Les dijo que no había sitio, que se llevaba a los musulmanes, con el peligro que representa para las familias cristianas. Coincide esto con las afirmaciones que se encuentran en los correos electrónicos de John Podestá y Hillary Clinton, en el sentido de que había que generar una primavera católica que acabara
con la Iglesia Católica, fundamentalmente en los Estados Unidos. John Podestá, que tiene la casa decorada con niños torturados, con niños torturados. Y Hillary Clinton, que ha dicho que las redes sociales estamos perdiendo el control. Bueno, a Bergoglio hubo un tiempo que lo dejé por imposible y hasta que ya salió con el acto de amor. Entonces, necesariamente me puse a investigar cuando el Vaticano además puso las normas tiránicas y fue el último en retirarlas, me puse a investigar y este pozo de mierda es papa por la mafia de San Galo. La mafia de San Galo, como se llamaban ellos por el monasterio de la ciudad suiza de San Galo, fue descubierto porque son unos boncachanclas, porque los luciferes bocachanclas y le gusta lucirse, en septiembre de 2015 el arzobispo de Bruselas, un pájaro de cuenta que ya ha ido al infierno, se puede decir que todos estos han ido al infierno por lo que explicaré al final. Gottfried Daniels explicó que se llamaban a sí mismos la mafia de San Galo, de la que formaban parte el cardenal Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán, que ha ido también al infierno, otro cardenal italiano, Achille Silvestrini, dos alemanes, Walter Jaspers y Karl Lehmann, también dos británicos, Basil Hume y Cormac Murphy O'Connor, y de USA el depredador sexual a los seminaristas y a todo el que se pusiera a tiro, Theodore McCarrick, y luego un cardenal de Honduras que le llaman el vicepapa y que sale en los Wikileaks de la Open Society a sueldo de Soros, que se llama Óscar Rodríguez Maradiaga, que va a ir también al infierno irremisiblemente. Ya estos están condenados, por lo que explicaré después. Se reunían para manipular el cónclave, el primer cónclave en el que sale Ratzinger, Benedicto XVIII, y luego pues sacan ya a Bergoglio, venden que es conveniente un papa latinoamericano. Esto significa que están excomulgados ipso facto. Nada más la primera reunión para manipular el cónclave, están excomulgados ipso facto. Excomunión leti sententie. Entonces, ante este panorama de un impostor en el pozo de mierda que se ha convertido el Vaticano, el pozo de mierda de Bergoglio, es que no lo soporto, macho. Es un personaje abyecto. Lo último que ha dicho es que ha abogado por un gobierno mundial, Pero eres gilipollas, tío. Se te nota un huevo que eres un lacayo globalista, Entonces me puse a leer
todas las apariciones de nuestra madre, para ver si se había avisado de esto con la agitación, pues se me habían pasado las apariciones de la Virgen, que es la fuente fundamental, que nos quiere con locura y que nos ha avisado a nosotros, ha venido a gente de todos los continentes para avisarnos de lo que se nos venía encima. En Garabandal, el segundo mensaje, la frase clave y polémica dice los sacerdotes, porque esta es una crisis fundamentalmente de la clerigalla. Obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y llevan con ellos muchas almas detrás. A la Eucaristía cada día se le da menos importancia. Muchos cardenales que eligen un papa pelón, un papa traidor, un papa apóstata, un papa que no tiene fe, un papa vendido y que nos vende. Le hemos declarado pozo de mierda en el bien entendido caso de que ya nadie le hace caso a Bergoglio y todo el mundo ya está claro, es decir, lo que fue cuando saqué Bergoglio, el cojón del anticristo, rompiendo brecha, hoy ya es un clamor. Uno se pregunta, ¿cómo pueden llegar a cardenales viviendo la castidad, viviendo el celibato, unos tíos que no tienen fe? Pues porque no viven la castidad, Theodore McCarrick se beneficiaba a todos los seminaristas, a todos los monaguillos. Y Karl Lehmann dice que un rasgo de sinceridad, un cardenal de la Iglesia Católica dice: yo no creo en la Iglesia Católica. En Akita, que me emocionan mucho estas apariciones de la Virgen, a la monja de las que adoran a la Eucaristía, todo un simbolismo de estas apariciones. La monja Agnes Kazuko Sasawa, una samurái, Bansai, Bansai, Bansai. Le dice la Virgen: la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la Iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros, iglesias y altares saqueados. Lo vemos en Oriente Medio, lo vemos aquí en España, lo vemos en Francia, donde se ha rehabilitado, se ha inaugurado Notre Dame de París en medio de una mascarada macroniana con unas vestes litúrgicas de parchís, iglesias y altares saqueados, tantos saqueos que comete la gente, tantas comuniones en la mano, tanta falta de devoción. La Iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas, estarán llenos hasta la cabeza. La corrupción, como en los peces, empieza en la cabeza, en el pozo de mierda de Bergoglio. Pozo de mierda de Bergoglio. En Quibeo, Alfonsine Mumureque, apariciones de la Virgen que anunció el genocidio ruandés. Dice: el mundo está llegando a su fin.
El regreso de Jesús está muy cerca. Ven, Señor, no tardes. La Reina de los Ángeles viene a acompañarnos, que nos preparemos para la venida de su Hijo. Tenemos que sufrir con Jesús, el valor redentor del sufrimiento, rezar y ser apóstoles para prepararse para su venida. En Ámsterdam, Aida Pederman, en la inmediata posguerra, en el 46, de ahí en adelante, una serie de visiones, veo a América y Europa, una al lado de la otra. Después veo escrito: guerra económica, boicot, crisis monetaria, calamidades. Esto se está produciendo ahora. La Virgen nos avisó. ¿Quién ha hecho caso de todas estas apariciones de la Virgen? ¿Quién ha hecho caso? Unas pequeñas minorías. Esta es una batalla espiritual que se pelea en todo el mundo, le dice la Virgen. Es mucho peor que cualquier guerra en el presente y que socava la humanidad. Tanta gente derrotada, tanta gente que no sabe dónde va, tanta gente que no encuentra sentido a su vida. En este momento hay una guerra de ideas. Ya no están en juego razas y naciones, sino lo que se disputa es el espíritu. Se disputa el alma de la gente. En Civitavecchia, Satanás es poderoso y quiere desencadenar el odio, quiere tumbar a la Iglesia y a la familia. Sin una nueva conversión, muchos pastores podrían haber traicionado su vocación, incluso con graves escándalos, y la Iglesia habría conocido una nueva apostasía. Estamos en tiempos de apostasía, en unos tiempos que le hubieran gustado vivir a San Pablo de Tarso, a San Benito de Nursia. Son unos tiempos preciosos para vivirlos, unos tiempos para dar testimonio, para ser fuertes. ¿Por qué hay muchos sacerdotes, muchos obispos y muchos cardenales que van a ir al infierno de cabeza? ¿Por qué estos de la mafia de San Galo van a ir al infierno? Todos, irremisiblemente. Porque han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, que es el único que no se perdona. El pecado contra el Espíritu Santo es cambiar el fin de la Iglesia. Es convertirla en una ONG, que ya no es para la salvación de las almas, porque no se cree ni en el alma ni en la salvación. Quitar la dignidad a la Eucaristía y a los sacramentos. A la Eucaristía, que las misas parecen un ejercicio de vanidad de sacerdote. No están hechas coram Dios, hacia el corazón hacia Dios, sino coram populo. Hay unas asambleas macarras. Bueno, manipular el cónclave, que ya lo he explicado. Seguir en la Iglesia cuando no se tiene fe. Herejía modernista. La herejía modernista parte de la base de que Jesucristo no es Dios, como hemos visto en Bergoglio. Y como no es Dios, no ha habido revelación. No hay, por tanto, que ser fiel a los principios revelados. Por ejemplo, pues no se pueden ordenar mujeres porque Jesucristo solo en la última cena solo tuvo varones, los apóstoles. Esto les importa 3 cominos. Es decir, cada generación
va decidiendo cuál es el contenido de la fe. Porque no hay fe sobrenatural. Porque no hay fe sobrenatural. Es un buenismo, unos principios buenistas y tal. De Dios no se ríe nadie. De Dios no se ríe nadie. Lo romperé como vaso de alfarero. El pecado del Espíritu Santo, el pedazo de mierda de Bergoglio. Y como dice mi amigo Pascualete, todo lo que es gratis, yo me apunto. pues apúntate y dale like.